Karikba con lectura en el Antiguo Testamento para la ocasión de este día, de esta tarde, que es sobre la consagración de esta iglesia, de este templo. Y arebare que katakamik y bukri, queridos hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 y 12. Hachin rikori sinki Biblia que sah pahunamam kila lekubigru tsigri Dios cheque. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 y 12. Que hayaba o sikishik conojel que habij en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes que van a leer, hermanos y hermanas en el Señor, haré baritzich shubigri Dios a Salomón después de que Shpantach hubo kikri lo colaj templo en aquellos tiempos, y haré batzich shubigri Dios cheri Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 cubij. Cuando Salomón terminó con éxito el templo del Señor, el palacio real y todo lo que se propuso hacer en ellos, se le apareció de noche el Señor y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este sitio como templo para los sacrificios. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Kapantuyulem. Huejun tiempo ujkolik. Cherishach rumal hue consagración. Wenish ya peshpan wenimamich, pero hue tiempo en su calendario litúrgico de la iglesia, hermanos y hermanas. Ujkopa un tiempo de cuaresma en el calendario litúrgico de nuestra iglesia. Antes que van a desarrollar este tema, hermanos y hermanas en el Señor, este tiempo de cuaresma ujkolikri es un tiempo de reflexión en nuestra vida. Es un tiempo que la iglesia nos llama al arrepentimiento y en la conversión. No sé si cogen amén, cachalán. Tengo la obligación de que quiñagua huejubet mensaje antes del motivo de esta fiesta. Hermanos y hermanas en el Señor, hue tiempo jokamik es un tiempo en que la iglesia que se quinchique a reflexionarnos sobre nuestra vida espiritual. La iglesia Kamikri nos llama a la conversión. Hermanos, ojun sin santa en la iglesia católica, ubinaam Santa Gem. Huahue Santa en una ocasión, aretakchupan rumechlem rushukulem, shupan presentar Jesucristo
chua we ali aretakshuan rumechlem rushukulem. Pero arechitan per mensaje rukam lokri. Cuando shkotun wari kanimahawal Jesucristo a esta santa, ares kutun chuat las heridas que tenía Jesucristo cuando shurikri rayil kashkol en aquellos tiempos. Ahora bien, chitambe shkutwachin chuachuawe Santa Gema, que con cada pecado que acaban cometer y bucri, las heridas que llevaba Jesucristo en su cuerpo, con cada pecado que acabanó nuevamente cajacatajik, casocotajik, las heridas que tiene nuestro Señor Jesucristo. Haskawajkimbij, lekawajkimbij, hermanos y hermanas, arele cojocho apale kakaslemal, a decirle no a las cosas malas, en especial al pecado, queridos hermanos. No sé si cojo la mente, chalak. Que humul tabash kayaka no krihastak, el sacrificio ya está hecho, ya se hizo por nuestros pecados, ya suban Jesucristo. Ahora, ¿qué más cabía para seguir cometiendo esos pecados, hermanos? Y cubrir la historia de esta santa. Desde ese entonces, Santa Gema, un rechazo al pecado. ¿Por qué? Porque Yashkutun Chuach, que con cada pecado que Japanibuk le estamos abriendo de nuevo las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, estimados católicos, Kamik, la iglesia nos llama de nuevo a la conversión. Kamik, la iglesia nos llama de nuevo al arrepentimiento. Kamik, la iglesia nos llama a reflexionar sobre nuestro estado de vida. Haskush Habanom Cherikakaslemal Ru Cristo Jesús. No sé si cojo gloria a Dios, cachalá. Por eso, hermanos y hermanas en el Señor, un tiempo Kamikri es un tiempo en que la iglesia a la conversión, en especial a esta comunidad que que en tiempos, hermanos, de estos momentos de consagración que hermanos y hermanas, ya si cobe algo, le cucojuí para que rompe nuestra relación con Dios. No sé si Knatak Chiver, Utsigra Apóstol Pablo Shubig, nuestra lucha no es contra carne ni huesos. Nuestra lucha es contra espíritus. Para que cogí una enemistad con Dios o que alcanzar la gracia de Dios. Por eso la iglesia Huecamicri nos llama, hermano, a la oración, nos llama al ayuno, para que espiritual con el Señor. Por eso haré reflexión al tiempo litúrgico de nuestra iglesia eucólica en tiempos de Cuaresma. Ahora bien, Pepa lleve el mensaje en esta tarde. Hermanos y hermanas, en especial a esta comunidad,
lo que es el templo de Dios. Lo que es Rishachtajkamik, pero también pero Wekamikri que Katzijojo momento y haré lo que es la iglesia, el templo o la consagración Weshachtajkamikri en horas de la mañana. Hermanos y hermanas, la iglesia Rishpan consagrar Kamik ya no es un simple lugar, hermanos y hermanas en el Señor. Weemach conojejwe comunidad guarasi que katona site gamba, pero weemach, por favor, hermanos y hermanas, ama kawawe que boshipsich. Yeretak chupan rimulintak ib chupam kabishwa chique y kabashishwa chiquitos. Hermanos, ese templo Rishpan consagrar Kamik ya no es un lugar sencillo, simple, como muchas veces Capanón convertir la casa de Dios en un lugar, hermano, sencillo, y muchas veces no lo hemos respetado tal como debe de ser y como manda la doctrina de la iglesia. Ahora, si tan pericojo un punto número 1, el templo o la iglesia es un lugar donde habitaría o donde habita el nombre de Dios para siempre. Ojalá cascaganaj claro va bejo partir. Lo colacta calashi. Guaweshpan consagrar Kamikri. Guaweshpan dedicar Kamikri. Nashpanta dedicar Chershate Nechehumuinak. No, Shpan dedicar y Shpan consagrar para que el nombre de Dios Kakohichupam, y no solamente el nombre de Dios, sino que a través de la Eucaristía, del sacramento del altar, Jesús se hace presente, hermano, en ese templo como verdadero Dios y verdadero hombre. No sé si con amén. Por eso hermanos, ya conforme el tiempo Bekri, Guawe loco la templos van consagrar ya en Oshkibirchkechle junta hermanos ya no es una casa sencilla, simple, hermano. No. La Kokuri para Biblia, claro, hermanos en el Señor. Hueshpan Kamikri, Hueshpan consagrar, ya no es una casa, hermano, simple como Hachari que aún compartir en la familia. No es lo mismo de venir en el templo de Dios. Ahora, que no sé si toma la coge un libro en la Iglesia Católica que es el derecho canónico. No sé si toma la conatomta la cuachla. ¿Qué es el derecho canónico en la iglesia? El derecho canónico de la iglesia es un libro
que está lleno de normas y leyes. Mi iglesia, hermanos, más abogados, más licenciados, claro que culique. Por eso va a abrir que jaccan pariculón. Las leyes que coliquen el derecho canónico es para regular nuestra conducta de los sacerdotes, de los laicos, el comportamiento que acaban en la vida eclesiástico de la iglesia, hermano. Y precisamente en el numeral, ahora bien en Pechitar y Jachalán, en el numeral 1210 del derecho canónico, ¿qué dice la iglesia? Al templo de Dios. Bien en Pechitar, akalab al tomab, maishwa, rishkik ashes, huecatat kanan, recobaras. Tal vez es nu generación. Y esto es importante conocerlo, porque Kikashet Huecatat Hanan, Ish Alak Akalab, Chishkinahua mensaje. Debido al punto número 1, que ya no es un lugar sencillo, sino que ahí habita el nombre y la presencia de Dios. Ahora, Haskushkubij, el derecho canónico, numeral 1210, Jebakubijri, habla de la prohibición de algunas cosas que no se debe de hacer en la iglesia. Ahora bien en Pechcojoca, en el Acretat, hermanos, y me atrevo a decir, comunidades en Ulnacu y Guarajpa, Boca Costa, Nacanom da valorar y Naquillom da la esencia o el valor espiritual del templo de Dios. No sé si Bilomish o comunidad Carritomwi, Bior Huecamic Chicri, hermanos, y Acochiri, cuando año cumpleaños, a veces que es el patrón, no sé si a veces a Jovir y Junachi, Urracuchi, en el templo de Dios. No sé si Ibilongua, grupo juvenil, Ibilongua, hermano. Ahora, Chitapejas cubijle derecho canónico de la iglesia. Numeral 1210. Está prohibido en la iglesia que se realice actividades que va en contra al culto de Dios, la piedad, la religión. Está prohibido a lo que es contrario a su santidad por ser templo de Dios. Chitamperi, prohibido. Y esto está por ley de la iglesia. Yashkabij, el derecho canónico, son leyes de nuestra iglesia. Y le cochupamle na se puede tajquejabano, es porque na se puede tajquejabano. He llegado en unas comunidades que coxash biriwaim, coxash gaseosa, coxash pastel. Por eso, hermano y hermanas en el Señor, esta comunidad
responsabilidad. Valoremos por lo que es el templo, que es la casa de Dios. Ojo pachig kukojle uchig Dios en segunda de Crónicas 7:11. El templo es un palacio real. Es un palacio real, hermano. Cuando capish palacio, por ejemplo, en la capital de Guatemala, Chilacoleca Palacio Nacional, a presidente, a presidente, areja, ni muantafik, copuileca, ama Guatemala. Y si la iglesia es un palacio real, es Dios, es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y cómo puede ser nos atrevemos a hacer tantas cosas en el templo? Por eso que me ganó Richibe, Rion bien chita, Nayachtu Wikimano. Yo isla Wikiman cumplir por lo menos asumir la responsabilidad mía es decirle lo que sí y lo que no se tiene que hacer, pero ya ya no es mi problema. No sé si complemente. Derecho canónico numeral 1210 habla de que Rajabashik, hermano, que la iglesia es templo de Dios, es un palacio real. Dios gobierna en el mundo y su palacio real es la iglesia, hermano. Por favor, hay que respetar. También en el derecho canónico numeral 1220, Chitamperi. Ahora, cogne obligación. Esto es obligación. Shiboko ya está hecho. Ya shikamikri compromiso. En el derecho canónico numeral 1220, Kubik es obligación número 1 de mantener la limpieza. O no, qué sé yo, lo que es en la casa. Pero le roch, le anima a Dios. Esto es obligación. Chicos, le roch de Dios. En serio. Y bueno, vecinos, de Quintoflo, Chinaba, Chuconima, Lachtobobish, vecinos. Mig aglok y mes, Chirich le roch de Dios. China, Junima, Lachtobo. Chitamperi, Kubihri. Es obligación de mantener la limpieza. La seguridad exige cuidar el decoro. Le repartir decoro. Colma y Kishibat. Areta Kishop Karoch. De Dios. Amén o no amén. Le Dios kuyatach cherishak kokun akuta pantalon wak pantalonet kokik kunakan no kamikritach kakatayok kubi guarazi exige cuidar el decoro cuando habla de esa palabra tajin kuchachre, el respeto, la reverencia
al templo porque es casa de Dios. China kuni malakto ko. Ikaw nakewilong makikish. Kami ko ni sagraria yo. Que rakaki que pakike malayri que ka. Toma en cuenta esto. No sé si cojo gloria a Dios que será. Chibanajo ni malakto ko. Proteger los bienes eclesiásticos, muebles e inmuebles, tapancas, cochupam, chinajo, todo lo que aquí chupam a la iglesia, por favor, coli respeto, chibana, valorana, shaktistentón, alcalabrish, cobaraj, por favor, rihab, alabom, altomab, minak, takach en las bancas. Eso no se tiene que hacer. Mantengan esa limpieza. No sé si cogen amén. Por eso, que la iglesia, el templo que van a consagrar en Kamik, ya no es un lugar simple, que es un lugar en donde habita el nombre del Señor para siempre. Ahora, en segunda de Crónicas 7:14, en aquellos tiempos Dios en cualquier lugar, pero en el versículo 15, Dios mismo, cuya ubishik y Jehová kubihri. De ahora en adelante, cachari Dios, escucharé con atención sus oraciones que se haga en este lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tabre cachawemri Dios. Javi kujupan wa atender Dios en el templo. Dios mismo spinwa que moshipsich al pueblo de Israel cuando shwokotachri templo rumashri Salomón. Dios subigro nojes y mechlem y shukulem y minchabash quintaín quinshkinajin guarash pale nu templo pale boch cachari Dios. Algo que cabasquiñaca no claro. Le Catecismo de la Iglesia Católica numeral 2691. Kukohucho abche ubishikubich Cher Kubigri, la iglesia, casa de Dios, es considerado el lugar propio y por excelencia de la oración. Chitagotri. Eki benak que ya que noche chori de Jesús colica en su templo chori Dios y se van a otros lugares a orar. Pero chetam precubirle el catecismo de la iglesia, ya haremos otros lugares, haré teren que cuaderno que lapicero y se empiezan a escribir los puntos importantes. Pero Chatán pericubir la iglesia, catecismo de la iglesia numeral 2691. La iglesia, casa de Dios, es conocida el lugar propio y por excelencia de la oración. Ahora, hay que tener cuidado. Makamam wachite
sabiendo que tenemos iglesia, que es templo de Dios y que allí habita el nombre de Dios. No sé si con una amén, cachalá. Guarás cobre presencia de Dios. Guarás cobre el nombre de Dios. Guarasi arriba un lugar consagrado a Dios y guarasi Dios kushkinahui ronojes le kapin chapar le kamechlem kashukulem kuskabanacho de Dios. Guarasi hermano. Por eso que piche chalak. Kapanaba jovika takamu la iglesia. Kapanaba, junima la Kapanaba. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1181. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración. Guarashba kamulihuikim. Guarashba kamejavikim. Guarashba kashukuvikim. Ya un lugar van consagrar para que el nombre y la presencia de Dios, oh Guarash, Carriquita. Por eso haré varios mensajes de gente que haya chive. Hermano, muchas veces buscan hasta conforme. Claro, opa el Evangelio de San Mateo 21:13, en las Escrituras se dice que a Jesús, mi casa será declarada casa de oración. Hermanos de otras congregaciones, yo cajo bienvenido, chiqui. Que me rima cosa chévere. A veces ojo católico, a veces no convencidos tan hermanos que es la presencia de Dios colique en el templo, pero eco hermanos de otras congregaciones haré más convencidos. Solo que muchas veces haré este mensaje que ya cheque, hermanos de otras congregaciones, porque ojo mismo de que canta cuidar de capa hermano, que aquí es un hermano de otra congregación, cus guarash o cóctel en iglesia, ay Dios, que catsijo. Aquí hermanos de la iglesia, de la congregación Betania, aquí en Ricón, para la catedral Rech Totonicapán, Kukam Kikotzi, que quito misa. En serio, hermano. Por eso que pichive católicos, hombre, Caná creer en lo que dice la iglesia, la palabra, porque si no creemos, otros creen más que a nosotros, hermanos. En serio. Por eso que mi pachi me dijo, es muy, pero muy Punto número 2. Con esto termino, ya es tiempo. Guahue templo, iglesias van a consagrar. La Biblia lo llama, la iglesia lo llama un lugar de encuentro. Guahue lo cola. Templo, iglesia, un lugar
At las Ruk Dios. Como una pareja ecolique en el noviazgo. Un pareja ecolique en el noviazgo. Haré que kichik un hora y el lugar donde Jawi que kirikuiki. Y buscan un lugar especial. Buscan un lugar en donde puedan estar tranquilos. Ahora espiritualmente. Este es el lugar de encuentro con Dios, hermanos. Guarati en el templo, en la iglesia, ese es el lugar por excelencia de un encuentro con Dios, hermanos. Por favor, esto es un lugar de encuentro con Dios. No sé si cojo amén, cachalán. No sé si cojo gloria a Dios. No sé si canatas chive católicos en la aparición de Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. En todas sus apariciones a San Juan Diego, Ognu petición Guabejaná María Santísima. No sé si canatas chive cuál es la petición a San Juan Diego. Ognu petición. ¿Cuál es la petición de nuestra Madre María a San Juan Diego cada vez que su Ana aparece? ¿Cuál es la petición? Que se construya una iglesia. María San Juan Diego, por favor, que se construya una iglesia. Una iglesia, por favor, boca una iglesia. Ahora bien, surge una pregunta: ¿por qué una iglesia? ¿Por qué no un hospital? Si sabiendo que en aquel entonces, en ese lugar de México, había muchos enfermos. ¿Por qué María en su vista un hospital? Es que aquí yo va a vivir. ¿Por qué una iglesia y por qué no un centro de rehabilitación? Si hay muchos jóvenes metidos en un vicio, porque Ana María de Shubirta Jale, Juan Diego, Chabacojo, Nemalajá, centro de rehabilitación. Ahora chita, ¿por qué María Santísima Shutache a San Juan Diego que se construya una iglesia? Porque en esa iglesia, hermano, en primer lugar, es más que un hospital. En serio. En la iglesia es más que un hospital. Lo que la ciencia en el que cuente chicubano rompe en la iglesia, la tampe una consulta a Dios, la panampe uyaikra oshom a Dios, hermanos, eki ekuna tajnak de enfermedades incurables, hermanos. Eki epanom restaurar en la iglesia, eki aparela patacuina. Pero aretas que quichapetem en la iglesia, esto es más que una casa de rehabilitación. Guaraj ekik estagnacuiquik asle. Guaraj katokwi ralcuarri Dios. En el bautismo, Guaraj van a administrar los sacramentos de la iglesia católica. No como Hachashube, un cantautor católico, o perdón, un cantautor famoso a nivel nacional,
Ubinaam Ricardo Arjona, cojo una canción, resambraré Jesús el verbo y no sustantivo. Cojo un par de chelo, un mensaje, un canto, bautízame tú Jesús entre amigos. Eso no se puede. Solo se puede bautizar congregándose en una comunidad o dentro de la iglesia. Entre amigos no se puede. No sé si con una mente chala. Kiwawekawaj o le caraj la iglesia kubichite, pero shashkinajo punto seguro. Por favor, chivilapa su kulikchi, mi ancha hochupa. Y quien quiska no preocupa un mensaje, chokna kim bihtawa utamata wilom mushkinam. Shkato ekisheto baliki. Le koknu lokrin en le shuskisqata chiki, le uokiko lo la iglesia, chinapa junima la togo mi pajpa pakiwi. Por favor. Cojo comunidad, shumalaxik, kim bihta hachki comunidad. Kapakip arerishe kuchuik aretak shwokri iglesia. Iriris kita kapawi kip chuach ares hermano lina shurihata shupokik. Iski chapupaji experiri junto shumihano. Es que akmahka wilcheyanas nasqata chik sayatara chokap sayatara rajil iwekawahka toka chalal altar kochlale nurajil in shinyof al altar mahkawi hatch. La misericordia de Dios, la justicia de Dios, por eso que impichiveche chalak mapaj papakivire winak ronoje ya si batakrir masine. Muy bien, maltiosh pachive chera atención shia chere katema warajma que paquiso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Va en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, van a agradecer este tiempo. Shebakich.